será justicia. El derecho, en vivo. Si les parece, empezamos con uno de los primeros temas que me parece muy interesante poder discutir, que tiene que ver con la igualdad de armas. La igualdad de armas, tiene que ver con que frente a un tribunal se supone que las partes deberían tener, o tienen, dice por lo menos la bibliografía, la misma herramienta que el otro para poder discutir en un caso judicial. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Existe realmente la libertad de armas? No sé quién quiere arrancar. ¿Tengo que decir la verdad? Sí, por favor. No, yo creo que claramente es una fantasía, o sea, es un ideal. La práctica diaria nos enseña que esa igualdad no existe. Hay una congratulación forzada entre el Poder Judicial y el Poder Punitivo que lo lleva adelante el MPA, o sea, es prácticamente la misma organización. Y el abogado defensor, sobre todo si es particular, no integra lo que sería la familia judicial. Quizás hasta hay más igualdad si estamos hablando de la defensa pública. La defensa pública, decís Ricardo, tiene un poco más de vínculo con ese poder que... Sí, hay como una suerte de empatía. El abogado particular viene de afuera y es como que es un virus en el sistema. Esa es la realidad. Santiago, vos fuiste juez. ¿Qué opinás? Coincido bastante con lo que dijo Ricardo. De hecho, la igualdad de armas es más que un ideal, diría que una utopía directamente. Y en algunos casos, si bien está planteado en la ley y demás, es algo que activamente desde algunos sectores se pretende destruir. Desde el punto de vista político actualmente, desde todo punto de vista se trata de socavar esa igualdad de armas. Por ejemplo, modificaciones que pueden parecer sencillas, como que los imputados ahora están en todas las audiencias por Zoom, implican que en la realidad el fiscal está inmediatamente ante el juez, generalmente está con la presunta víctima, denunciante, a su lado, que puede hablar ante el juez directamente, intercambiar palabras con el fiscal, pero el imputado está recluido en una celda donde muchas veces no escucha la audiencia porque la conexión a internet que hay generalmente es de mala calidad. El ruido propio no de la cárcel. puede interactuar con su abogado defensor, no puede tener un contacto directo con el juez. Uno que ha sido juez lo sabe, digamos, que no es el mismo impacto que te produce hablar con una persona cara a cara, tenerla directamente, que escucharla a través de una pantalla y generalmente entrecortada y con mala calidad. Entonces, ¿y cuál es la lógica de no llevar a los imputados a la audiencia, Andrés? No, la verdad que no sé. Me ha pasado, alegó los funcionarios policiales a cargo de la custodia de los detenidos que era una cuestión presupuestaria. No, sí, presupuestaria, pero un mandato del Ejecutivo provincial. O sea, el gobierno no quiere que se traslade... Es lo que me dijeron, no lo sé. Sí me parece un absurdo, porque coincido también con lo que acaba de decir el doctor Banega, el doctor Legumoy. Sí debemos reconocer que se ha avanzado mucho con respecto a la igualdad de armas, o por lo menos en los derechos del imputado. Recordemos que hace 15 años te designaba alguien abogado que te tenía que designar un familiar, porque el imputado generalmente está incomunicado, unos plazos mucho más prolongados que los de ahora, y el abogado entraba y no podía hablar con el imputado. Y le empezaban a preguntar al imputado, nada. El imputado se enteraba ahí lo que le atribuían, no podía hablar con vos, no podía darle un... Me acuerdo que Ricardo fue uno de los primeros que empezó a pedir la entrevista previa, hablo acá. Y cuando la negaban, decir, deje constancia en acta. Y bueno, en ese sentido sí se ha avanzado un montón. Yo tengo que reconocer, y acá creo que todos hemos visto el viejo sistema y el nuevo se ha avanzado un montón. Falta muchísimo. No hay igualdad, estoy de acuerdo con nada. Y sobre todo en cuanto a las pericias, me imagino. Porque muchos peritos incluso dependen exclusivamente del MPA. Cámara Gesell, algunos peritos que son obviamente parte de la policía y demás. Es más difícil acceder a una pericia independiente. Bueno, desde ya que sí.
ahí vos estás tocando un tema que tiene que ver con el tema de la igualdad de armas, porque este tema de la igualdad de armas tiene un montón de manifestaciones dentro de un proceso penal, algunas que son cuestiones quizás menores, o parecerían menores, que en definitiva para lo que significa un proceso penal para una persona no lo es, y otras que tienen que ver con algunas cuestiones más estructurales. Esto que decís vos es uno de los aspectos en donde la igualdad de armas se ve muy debilitada y muy desequilibrada, que tiene que ver con los recursos que tiene cada parte en el proceso penal para poder acceder a una investigación y a una buena preparación del caso. Entonces, vos te encontrás, y esta es una de las manifestaciones de la desigualdad, donde te pone en discusión o en duda, y te das cuenta que no existe esa igualdad de armas. Para llevar adelante una investigación, sobre todo investigaciones complejas, pero cualquier investigación, el Ministerio Público de la Acusación dispone de todos los recursos del Estado, con todo lo que eso significa, personal especializado, policía, etc. Y cuando vos te encontrás que tenés que, como defensor, trabajar en una defensa puntual, en un caso concreto, disponés de los escasos recursos de los que dispone cualquier estudio jurídico, un personal que tiene más que ver con lo jurídico y algunas personas a las que por ahí con suerte le podés consultar, y si el imputado dispone de algunos recursos solamente, que son los menos de los casos, podés contratar a algún profesional específico. Entonces, esto que decís vos, ¿no? Esta es una de las manifestaciones en lo cotidiano de lo difícil que es encontrar esa igualdad de armas. De lo discursivo se dice, la igualdad de armas vos la tenés como litigante, especialmente cuando sos defensor, en la posibilidad de argumentar del mismo modo que la Fiscalía. Y en eso, reconozcámoslo, este es uno de los grandes logros del sistema acusatorio, algo de lo que decía Andrés que antes no existía, en donde, es cierto, tenés la misma oportunidad de alegar ante un juez, pero no alcanza con eso, obviamente que no alcanza con eso. Esa es una de las manifestaciones. Si querés hablar de otras que son más estructurales del sistema, la igualdad de armas, yo creo que vos podés verla también desequilibrada cuando la existencia, que hoy en día está admitida y no se discute, de la posibilidad de que tengas más de un acusador contra un imputado, en donde vos tenés la posibilidad de que aparezca un querellante, que es otro acusador y otra acusación de la que tiene que defenderse el imputado. Hoy, por lo menos hoy, no siempre fue así, y no sé si siempre será así en el futuro, por los criterios que se manejan, está admitido y se lo considera correcto, pero también tenés que ver que ahí hay un desequilibrio en las fuerzas entre la acusación y la defensa. En la ley también lo tenés plasmado. Fíjate que un fiscal tiene el tiempo de la prescripción del delito para investigar, más allá de que hay un artículo del 290 que prevé que a los 10 meses la defensa puede pedir el archivo, previo a pedírselo al fiscal. Una investigación puede llevar 3, 4, 5 años. Se presenta la acusación, la defensa automáticamente tiene 5 días para hacer su trabajo que el fiscal tuvo 1 año, 2 o 3. Yo creo que también es una manifestación de una realidad donde no hay paridad de armas en ese sentido. Me quería sumar con una pequeña anécdota. Yo tengo una persona que estoy defendiendo que está en la cárcel de Las Flores, y vez pasada, bueno, fui a ver porque tengo que dialogar con él cuestiones vinculadas al proceso. Me atiende en un lugar donde él no está sentado, yo tampoco sentado, un lugar horrible, pero además con una rejita así que tenés que hablar con él, no le ves la cara prácticamente, y un patio casi como una cancha de fútbol donde cortaron el pasto toda la tarde. Entonces era imposible escucharlo, la preparación de la audiencia para el otro día. Entonces me terminé más o menos entendiéndole y pedí por favor otro lugar, imposible. O sea, y eso es una posibilidad, el fiscal no lo tiene ese tema. Es una diferencia concreta, ¿no? Mira, perdón Alejandro. Sí, por favor. Te puedo poner 5 ejemplos casi anecdóticos, pero que marcan la diferencia de que es una fantasía y que es un circo donde la defensa y el imputado son los payasos en realidad. Vos ingresás a una sala de audiencia, si el fiscal no llega, está un ex juez, está un ex fiscal, el fiscal no llega, no comenzamos y lo van a buscar y vienen cuando quieran. Si yo no llego, me sancionan y me retan en público, doctor.
el fiscal y no pasa nada. Yo Y retaba del público a todos por Sí, igual. bueno. Sí, vos sí, pero por eso no sos más Un joven. emple- por eso no somos Claro. Y un empleado de la OPJ a buscar. Eh, Es más, tuvimos un juicio que se acuerda, Bernardo, y tuvimos que suspenderlo porque Sí. el fiscal dijo no voy. sí, es, Y lo mandamos a llamar al regional, el regional dijo sí, no tengo fiscal. es en esas pequeñas cuestiones. Pero en todo, te marcan el territorio. Vos llegás y dices, bueno, nos vamos a presentar. ¿Por qué se presenta primero el fiscal? Ya, Porque vos sos segundo. en esas todo. pequeñas cuestiones. Ahora sí nos dan vasos iguales. Claro. Pero cuando comenzó, De ellos hasta ellos tenían un vaso distinto al nuestro. Yo, de peleador, porque me nace, le digo, el fiscal se sienta ahí, yo me voy a sentar. Vengo más temprano y me siento acá. No, doctor, Claro. usted salga de ahí, ese no es para usted allá. Acá el fiscal. Yo no tengo el teléfono de la mayoría de los jueces, ni obviamente me van a atender el teléfono. Los fiscales hablan con los jueces. Todos los Bueno, días, trabajan en el cada mismo rato. edificio. Y más de una Además, vez, están en el mismo vos te edificio, vas a una la cercanía audiencia física. y sabes que es una formalidad, que hasta se miraron y te diste cuenta que el resultado ya está puesto. Es mentira, no existe. Vamos a un juicio, tenemos el juicio dentro de 3 días y yo me quiero entrevistar con los testigos. Yo los testigos de la fiscalía, imposible que pueda hablar con ellos. ¿Por qué? Porque van a decir que lo está amedrentando, que está entorpeciendo. La fiscalía le manda una citación con un patrullero a los míos, a los testigos que propuso la defensa. El tipo está absolutamente anonadado y asustado porque es un patrullero y tiene que ir bajo procedimiento, que lo conducimos con la fuerza pública y no se puede negar. Y Cani, el fiscal los entrevista y son entrevistas que no se graban, que no se escriben, que voy a decir, ¿para qué los llevan? No existe esa igualdad, es mentira. En esas pequeñas cosas es donde más palpable se ve. En la ley lo vas a ver y vas a ver lo mismo, como decía Marcelo hoy, sí, réplica, dúplica, sí. Pero en estas cosas, inclusive no culpo a nadie de la fiscalía o de la judicatura, porque si no estás acá, del otro lado no lo ves. Lo que decía Ricardo, acá a la derecha va la fiscalía. ¿Qué importa, dirás vos, si está a la derecha o a la izquierda? Claro, lo que pasa, nosotros nos pasó en un juicio, nos queríamos sentar a la derecha del tribunal, no por el tribunal en sí, sino que estaba más cerca de los testigos que teníamos que interrogar. Y eso, a ver, acá hay cuestiones de estrategia. Sí, técnicas, claro. No son, nada, no son jurídicas, Está develando psicológicas, bueno, y nada, y estuvimos media hora hasta que nadie nos pudo decir por qué no la defensa a la derecha. Y nos quedamos a la derecha. Sí, sí. Y hay algunas cuestiones que tienen que ver hasta incluso con la posibilidad de preparación de una defensa adecuadamente. Que también, hablando así de casos, ¿no? En algún caso que me tocó hace poco, te encontrás con que hay ciertas modificaciones legislativas que tienen que ver con que hoy en día el destino de las personas privadas de la libertad solamente lo maneja el servicio penitenciario. Ya no lo deciden los jueces, como sí sucedía hasta hace no mucho tiempo atrás. Entonces vos te encontrás con algunas decisiones que te complican la vida como defensor, que te complican la posibilidad de una defensa. Por ejemplo, una persona que estaba acusada de un crimen fue puesta en prisión preventiva, este es el caso que te cuento y que lo grafica, al cuarto día de haber sido detenido, uno como abogado, como cualquier abogado, asume la defensa, empieza a entrevistarse, aún cuando está privado de la libertad, acá en la ciudad de Reconquista, al cuarto día lo mandan por disposición del servicio penitenciario a Coronta, es decir, a 400 kilómetros de Reconquista. Lógicamente, yo en ese momento procuré hacer planteos judiciales, etcétera. La respuesta fue, hasta incluso con cierta buena voluntad del magistrado que intervino, recomendando que lo traigan a un lugar más cercano para posibilitar la defensa, porque en definitiva de lo que se trata es que, Claro. ¿en dónde te entorpecen? En que vos necesitas estar en contacto con el imputado para poder trabajar la defensa, para poder saber organizar, hasta incluso recibir información. Y en definitiva la respuesta tuvo que ver con una cuestión puramente legal, es decir, la ley, una reciente ley de ejecución de pena privativa de libertad de la provincia de Santa Fe, que se aplica también para los presos preventivos, le asigna la exclusividad al servicio penitenciario para decir dónde te lo llevan. Si te lo llevan al sur de la provincia, vos tenés que ver cómo haces
para poder ir al sur de la provincia a tratar de tener una charla con tu cliente, que lo podrías tener si está en Reconquista o si está... Y que no estén cortando el pasto. Sí, y que no le pase lo que te pasó. Entonces digo, claro, por supuesto, además de todas estas cuestiones. Entonces te digo que hay hasta una cuestión estructural, hay un lineamiento político-legislativo que también apunta en este sentido. ¿Y tiene que ver eso con un disciplinamiento hacia el trabajo de ustedes también? ¿Cansarlos en algún momento? Mirá, sí, perdón. Yo sé que ustedes, digo, en el caso de ustedes son 5 insistidores, pero No, y además con mucha experiencia en derecho penal, pero no creo, el hecho de haber estado adentro no vi que sea así, pero no es una opinión personal. Sí sé y me consta, digamos, de que hay ciertas costumbres o ciertas formas de trabajar que están inquistadas y no pensadas. En el viejo sistema, recuerdo una abuela venir a preguntar por su nieto y salir un empleado prácticamente a decirle, está en secreto de sumario. ¿Cuándo le van a tomar? No sé, señor. La abuela, ¿viste? Vos decís, no tiene nada que ver, viene a preguntar por su nieto. Entonces, decir, contestarle eso estaba enquistado. Yo le preguntaba, ¿por qué le respondiste así? Yo me hacía esa pregunta. Y sí, no tiene nada que ver, no es parte del proceso. Digo, pero es una abuela que viene a preguntar, se entiende, a veces está enquistado, naturalmente, sin ninguna razón o lógica, o un silogismo, o nacido de la ley. La ley dice esto, no, son costumbres. bueno, se habló un montón de la prisión preventiva. Creo Sí. que ha habido como una disputa, una batalla donde fue ampliamente vencedor el MPA acerca de echarle la culpa de todo lo que está pasando malo a los jueces, al Poder Judicial. Entonces hoy como que el Poder Judicial dice, bueno, mira, yo no quiero tener más drama, o sea, que trato de mantenerme al margen y hacer lo mínimo posible. Entonces no le podés pedir determinadas igualdades, por ejemplo, lo que están contando los colegas, nosotros hemos planteado inconstitucionalidad de esa norma, diciendo, ¿cómo no me lo van a traer a una persona para una audiencia preliminar, que es fundamental? La rechazo, o sea, sí, nomás, pero no quiero tener problemas. Es lamentable, es duro lo que te estoy diciendo, pero es real. ¿Y esto tiene que ver con qué? ¿Con un control del poder político, fundamentalmente? Yo creo ¿Al Poder Judicial? Es inevitable la intromisión de un poder sobre otro, que lo advertimos todos los días. Yo tengo una mirada un poco más amplia, capaz, ¿no? Pero coincido con lo que generalmente estamos hablando acá. Yo creo que hay una tendencia a que en general se denomina la tendencia hacia el punitivismo, en donde, y está demostrado por las sucesivas modificaciones legislativas, tanto procesales como penales, en donde progresivamente se va tratando, insisto, legislativamente, además de las prácticas, que podemos seguir hablando un rato largo, pero también como política legislativa y como política criminal, si querés, de reducir los márgenes de garantías, reducir los márgenes de posibilidades de defensa, ser mucho más severo en el trato dentro del proceso penal con las personas acusadas de un delito, imputadas de un delito, y eso se ve en una enorme cantidad de ejemplos, incluso de modificaciones legislativas. Será justicia. El derecho en vivo.